Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me han solicitado varios compañeros de viaje y que tiene que ver con los ingenios volantes. Naturalmente que en capítulos anteriores he hablado de avistamientos a lo largo de la historia en distintas sociedades, diferentes épocas y circunstancias también distintas. Pero lo que me piden estos compañeros de viaje es que hable sobre si en efecto existen pruebas fehacientes de que hubo máquinas voladoras en la antigüedad. Pues bien, vamos a hablar sobre este tema. Pero será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que hemos hablado sobre avistamientos. Recuerdo así muy rápidamente, que creo que lo toqué en un capítulo anterior, aquella historia de la batalla de Nuremberg del 14 de abril de 1561, cuando sobre el cielo, o en el cielo mejor, de aquella ciudad alemana, los habitantes pudieron observar lo que evidentemente parecía una batalla entre varios ingenios volantes que se entrecruzaban y parecían atacarse. Pues obviamente que eso generó pánico en toda la población. Ese es uno de aquellos eventos. Otro es lo que cuenta la leyenda, que en el 327 Alejandro Magno, cuando con sus tropas estaba atravesando el río Irastes para enfrentarse al rey Shutama en el delta del Indo, ya en la India, varios escudos, así los llamaron ellos, escudos voladores, estuvieron entre los contrincantes de la batalla, merodeando por todo esto, sin intervenir. Pero fue tal la estupefacción que causaron que los contendientes se detuvieron y dejaron de atacarse, simplemente para observar ese espectáculo en el cielo. Durante algún tiempo estuvieron sobrevolando y luego desaparecieron. Continuaron la batalla. Obviamente ganó Alejandro Magno, que nunca en su vida perdió una sola batalla. Pero al mismo Alejandro Magno se cuenta que en el 332, en el asedio a la ciudad de Tiro, que fue una ciudad especialmente difícil para ser conquistada por Alejandro Magno, también aparecieron unos escudos volantes. Y uno de ellos, el que parecía ser el más grande, soltó como un rayo, así lo describían, como un haz de luz que derrumbó parte de la muralla. Al parecer, esa intervención fortuita le facilitó a Alejandro Magno el que pudiera tomar aquella ciudad. Obviamente que él tomó esto como una ayuda directa de los dioses. Eso fue en el 332, pero mucho antes ya se habían dado rastros de aparatos voladores, pero tenemos que remitirnos un poco al principio. Si ustedes recuerdan aquella historia de la mitología griega, del laberinto en donde estaba confinado el Minotauro, en Creta, ese laberinto había sido construido por un arquitecto, un polímata, un hombre que sabía de todo, y era quizás el sabio más grande que en ese momento tenía el rey Minos en Creta. Cayó en desgracia con él, pero ese mismo Dédalo fue el que construyó el laberinto de Creta. Por eso inclusive a los laberintos, ya como nombre genérico, se les puede decir Dédalo, es decir, una encrucijada de un montón de laberintos que convergen en un solo sitio, pero de los que no se encuentra la salida. Es un dédalo, estar metido en un dédalo o en un laberinto. Pues resulta que cuando cayó en desgracia, él fue confinado allí con su hijo Ícaro. Si ustedes recuerdan bien aquella historia, pues resulta que ellos intentaron huir. Dédalo construyó unas alas especiales para él y para su hijo. Y como el laberinto era un laberinto pues a partir del piso, pero no tenía techo porque era demasiado alto, era imposible que alguien pudiera escalar esos muros para salir de ahí. Pues él entonces se las ingenió, hizo unas alas para él y para su hijo y salieron volando del laberinto. Pero resulta que aunque Dédalo le decía a su hijo, hey, hazlo con
con más mesura, no lo hagas de esa manera tan frenética. Quizás embebido por la sensación de volar, siguió ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta que se acercó al sol. Y cerca del sol, el calor del sol derritió la brea con la que tenía pegadas las plumas que le permitían volar, y se precipitó al mar. Esa es la historia de Ícaro. Entonces ahí tenemos otro elemento en el que se habla de un ingenio volante construido por el hombre para ascender o trascender las alturas. Pero puede ser contemporáneo o anterior. Recordarán ustedes que cuando Salomón conoció a la reina Maqueda, la legendaria reina de Sabá, tuvieron un romance y les nació un hijo llamado Vaina Lequem. Cuando el muchacho creció, su mamá le dijo: vaya, conozca a su papá Jerusalén. Él se vino para Jerusalén. Salomón lo recibió con los brazos abiertos, le brindó todas las comodidades, lo llenó de regalos. Y entre esos regalos, pero antes, cuando Maqueda visitó a Salomón en Jerusalén, entre los regalos que ella se llevó de regreso a su tierra, había un ingenio volador que él le regaló. ¿Cómo lo hicieron? No se sabe. ¿Qué máquina voladora era? No sabemos. Eso cuenta, esta historia que estoy aquí refiriéndoles, la cuenta un documento llamado el Kebra Negetz, que es un documento encontrado en Etiopía de los coptos en los que cuentan esta historia. Y lo que va a continuación. Entonces, que le había regalado algo que era volador y ella se lo llevó. Cuando el muchachito creció, que llegó a Jerusalén, lo colmó de honores y de regalos y demás. Y cuando ya iba de regreso para su tierra, dice el Kebra Negetz, recordarán ustedes que en el capítulo que tenemos de ¿en dónde está el Arca de la Santa Alianza?, se dice que esta pudo ser una de las alternativas y que aún estaría el Arca de la Santa Alianza en territorio de Sudán, si no estoy mal, que yo les conté también en ese capítulo. Pero resulta que entonces, por X o Y circunstancia, Salomón dice que le regaló el Arca de la Santa Alianza. Pero imagínense ustedes, si recordarán ustedes que aquel israelita llamado Osa, un día que estaban transportando el arca, casi se cae el arca y él le metió el hombro, trató de cogerla, inmediatamente quedó fulminado. ¿Cómo sería entonces transportar esto hasta las profundidades, hasta el reino de Sabá, hasta Etiopía, más allá? Entonces, de acuerdo con esto, al parecer el mismo Salomón le había regalado otro ingenio volante, otro aparato volante, en el que montaron el arca. Y dice el Kebra Negetz, lo describe muy bien, que ese aparato se desplazaba más o menos a 1 metro de altura, pero que a una velocidad impresionante iba recorriendo todo ese tramo entre su tierra, Sabá, y Jerusalén. Cuando al parecer, no se sabe si fue que fue una pantomima armada por Salomón que le entregó el arca, o simplemente le dijo: vaya, róbesela, yo me hago el loco, y ahí veremos en adelante qué pasa. Al parecer, después de que él salió, intentó un ejército perseguirlo para recuperar esa Arca de la Santa Alianza, pero resulta que como él la llevaba en un ingenio volante, se perdió hasta el sol de hoy. Entonces ya tenemos, miren esos elementos, lo de Ícaro, lo de Vaina Lequem, el hijo de Salomón. Pero quedan también otras historias que son muy características de la Biblia y que han suscitado demasiada polémica y se sigue discutiendo sobre ellas. El famoso carro de Ezequiel, que a todas luces era un aparato que, de acuerdo con la descripción que hace Ezequiel, da inmediatamente la impresión de que es un ingenio volante, algo venido del cielo. Y recordarán ustedes que a Elías lo raptaron en un carro de fuego. Entonces, como pueden ver, sí existieron
de acuerdo con todas estas mitologías, con el Quebra-Negest y con la mitología griega de Ícaro. Entonces sí existieron estos ingenios volantes. Pero si nos atenemos al verdadero origen de la aviación, de que alguien se remontara, que algo más pesado que el aire pudiera remontarse, pues obviamente que no había nacido Newton, no se sabía qué era la ley de la gravedad. Pues resulta que en el año 852, un polímata, es decir, un sabio que dominaba un montón de ciencias, astronomía, física, matemáticas, era músico, era filósofo, escritor, se llamaba Abbas ibn Firnas, y él vivía o pertenecía al reino de Al-Andalus en Córdoba, en España. Y en el año 852, este construyó un aparato especial que era compuesto por una lona, se lanzó desde una torre y él alcanzó a volar algo así como 2 o 3 minutos, pero obviamente, aunque se sostuvo en el aire, el aparato declinando se fue contra el piso. O se fue, mejor dicho, empezó a declinar, afortunadamente para él, de acuerdo con lo que cuenta la historia. Unos árboles amortiguaron su caída, no le pasó absolutamente nada, a excepción de heridas menores. Pero este mismo Abbas ibn Firnas, recordando que esa partícula IBN significa hijo de, o sea, Firnas, hijo de Abbas. En este caso Abbas también es Dios, ¿no? Entonces, en el año 875, cuando él ya tenía más de 60 años, tenía unos 65 años, había perfeccionado ese sistema de volar, construyó unas alas muy especiales y desde una torre se lanzó en el año 875 y alcanzó a volar, dicen algunos, que más de 5 minutos descendiendo a un valle, planeando, y obviamente que la caída fue demasiado brusca y se fracturó ambas piernas. Pero es reconocido como el primer hombre que voló en la historia. Abbas ibn Firnas. Hay un aeropuerto inclusive al norte de Bagdad que lleva su nombre. En Irán y en Irak hay varios monumentos en homenaje a este Abbas ibn Firnas. Pero luego en el tiempo vinieron los hermanos Montgolfier y por allá, el 14 de diciembre de 1782, ellos pusieron en práctica algo que les había llamado la atención. En la chimenea de su casa, ellos tenían una panadería, pero no sé, tenían unas bolsas de papel y no se sabe por qué una de esas bolsas fue tal vez succionada por el tiro de la chimenea y la bolsa estaba en forma invertida y parece que el humo entró en la bolsa y se fue elevando. Ellos repitieron el experimento y cada bolsa que metían se elevaba. Y dijeron, ve, vamos a trasladarlo a otro plano. Construyeron entonces como una especie de bolsa de 11 metros, digámoslo en este caso cúbicos, por lo que debería contener. Y lo expusieron al humo y eso se elevó. Esto fue el 14 de diciembre de 1782. Se elevó. Ellos hicieron varios experimentos y lograron elevar algunas, algunas lonas, algunas redondas, otras alargadas, y pudieron elevarlas. Y el 21 de noviembre de 1783, por primera vez, aparte de aquel Abbas ibn Firnas del año 875, en este 21 de noviembre de 1783, 2 seres humanos se subieron a una canastilla de un globo y fueron Pilatre de Rosières y el marqués de Arlandès. Se elevaron y sobrevolaron a París durante 25 minutos a 100 metros de altura. Luego, obviamente, vinieron los hermanos Wilbur y Orville Wright,
17 de diciembre de 1913 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, volaron con un aparato que tenía un motor. Ese sí, ya mucho más pesado que el aire. Y hicieron un vuelo como de 300 metros que duró 12 segundos y de ahí siguieron experimentos y ya se consolidó la aviación como la conocemos. Pero esto simple y llanamente como la acción del hombre. Pero referentes de aparatos que innecesariamente lo inducen a uno a pensar que eran aparatos voladores, hay un montón a lo largo de la historia. Y tengo que empezar por mencionar uno que sigue siendo un enigma muy grande, y es el pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara fue hallado en 1891 en la tumba de Padi Amón, en Egipto. Es un aparatico hecho de sicomoro, de madera de sicomoro. Tiene 15 centímetros de largo por 18.30 de envergadura y 39 gramos de peso. Y resulta que cuando uno lo ve, uno podría llegar a pensar inclusive que es un águila en pleno vuelo. Pero resulta que ahí viene la primera confusión. No podía ser. Y no podía ser porque en la parte posterior resulta que la cola en todas las aves es horizontal, que les sirve de planeador. Suben, bajan, es lo que diríamos, yo no sé si estoy en lo correcto porque yo de eso no sé mucho, pero harían el papel de los flaps en los aviones y atrás de la quilla que sube y baja. Entonces, en todas las aves siempre es horizontal, pero resulta que este es vertical. Y vertical es la cola de todos los aviones. No hay ninguno que no tenga la cola vertical. Por lo tanto, no puede ser un ave, aunque en principio dijeron que era un ave. Pero no puede ser un ave, el pájaro de Saqqara. Pues este pájaro de Saqqara fue estudiado y trataron de construir réplicas, algunas tuvieron éxito, otras no. Hasta que en el 2006, estoy aquí, tengo el datico anotado, Simon Anderson construyó una réplica a escala 5 veces mayor que el original y lo puso a volar y fue un planeador perfecto, perfecto, el pájaro de Saqqara. Y al ser examinado, el pájaro de Saqqara se supone que es un aparatico que fue construido entre hace 2000 y 4000 años, tirando más para los 4000 años. Le han hecho pruebas de carbono, porque al final de cuentas pues es algo orgánico, entendiendo que es madera y se le puede hacer el examen de carbono 14. Y algunos hablan de 2000 años, otros hablan de 4000 años, pero está más o menos en ese rango. El pájaro de Saqqara. Y hoy está exhibido en el Museo del Cairo y sigue siendo objeto de estudio. Y aunque alrededor de él se han tejido tantas hipótesis y tantas teorías, muchas de ellas que es como el lugar común de la arqueología tradicional, que cuando no puede explicar algo, entonces dice, no, eso es un objeto de culto que pertenece a un ritual, eso tiene que ver con la religión. Cuando no tienen ninguna explicación racional, entonces, no, es un objeto de culto y se acabó el cuento. Pero si pasamos el océano, encontramos que aquí en América también, y particularmente aquí en donde yo vivo, en mi país, en Colombia, en el Museo del Oro en Bogotá, hay una colección que se llama Los pájaros de Otún,
que fueron encontrados en las cercanías del río Otún, un río que discurre por el centro del país y que está entre varios departamentos que son particularmente dos, Risaralda y Quindío. En Quindío estaba asentada la etnia quimbaya, que yo creo que de los mejores orfebres de América, que tenían una técnica que se llama tumbaga. Tumbaga era que podían hacer una aleación de cobre y oro de una manera tan supremamente perfecta que son famosos los poporos. Los poporos son unos recipientes en los que depositan la coca y la maceran con un palito y luego la mastican, que es lo que ve uno con los wayú, con los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese es el poporo. Pues resulta que encontraron una gran cantidad de figuras zoomorfas en forma de avión, y que estas figuras tienen, para algunos podrían ser abejas, para otros avispas, y así por el estilo. Pero una vez que uno se detiene a observarlas, en este momento hay 24 de estos aviones en el Museo del Oro en Bogotá. 24. Y se afirma que por fuera existe el doble, pero están en colecciones particulares, aviones sacados clandestinamente del país. Pero se han examinado de una manera minuciosa y han encontrado que, de acuerdo con las características, son necesariamente aviones. Tienen cola vertical, tienen aletas junto a la cola y una muy especial. Antes de que se inventara la turbina en el avión, los aviones de turbina, los aviones de reacción, eran de hélice. Cuando eran de hélice, las alas de los aviones siempre partían de la parte superior del fuselaje, de la parte superior. Y es un principio aeronáutico de la naturaleza. Todas las aves tienen las alas en la parte superior del cuerpo, en la parte superior. Pero cuando llegaron los aviones a reacción, resulta que todas las alas las ubican en la parte inferior del fuselaje. Miren cualquier avión comercial, que usted sale por la salida de emergencia y puede pararse en el ala y caminar sobre el ala. Si fuera un motor con hélice, tendría que mirarlo hacia arriba, este es arriba. Saldría por debajo de esa ala. Pero en los motores a reacción, los aviones modernos tienen el ala adosada a la parte inferior del fuselaje. Y resulta que todas estas figuras, estos pequeños aviones, digámoslo, u objetos voladores, las alas están en la parte inferior. Y se distingue bien la carlinga, se distingue el cuerpo del fuselaje, se distingue la cola vertical, las aletas junto a la cola. Y hay más de 24, es decir, hay 24 del Museo del Oro, pero se dice que son muchos más los aviones que están distribuidos en colecciones privadas. Pero ahí están, en el Museo del Oro. Cuando usted quiera puede ir y verlos y extasiarse, porque son diferentes. Cada uno es un avión único, y aunque algunos podrían dar la sensación de que es una abeja, sus características no dan para pensar que es una abeja por lo que estoy diciendo. Por lo tanto, esos objetos no pueden desmentirnos, y algunos de ellos, metidos a túneles de viento, construidos a escala exactamente con las mismas características, han volado perfectamente. Han volado perfectamente. Construidos tal cual, réplicas exactas a una escala superior. Eso, obviamente, entre los quimbayas. Pero ni qué decir de los incas. Usted encuentra crónicas en las que habla de los hombre, ¿cómo es que se llaman estos? Discos de oro batido. Discos de oro batido. Son unas superficies de oro, lámina delgada, que al parecer lo utilizaban como medio de transporte.
los incas y las civilizaciones anteriores a los incas. Y resulta que ellos la utilizaban, las ponían a volar mediante vibraciones, con un palo especial, con un pomo envuelto en tela. Ellos golpeaban el disco y la vibración que producía ese golpe levantaba ese disco de oro batido, que así los llaman. Dependiendo donde usted le pegara con esto, subía, bajaba, hacia la izquierda, hacia la derecha, casi que era como timón. O sea que el que manejara esto tenía que ser un hombre supremamente ducho para saber en dónde golpeaba, con cuál intensidad, para que el disco de oro batido se pudiera mover en la dirección que él quisiera, ascendiera o descendiera. Ahí piensa uno un poquito en aquello de una de las obras más deliciosas de la historia, que es el libro Las Mil y Una Noches, las famosas alfombras voladoras. Ustedes recuerdan Sinbad el Marino o cualquier cantidad de los personajes de Las Mil y Una Noches se desplazan en alfombras voladoras. Y de hecho, se convirtió esto en un ícono. Y regularmente cuando hablamos de Las Mil y Una Noches, inmediatamente salen a flote las alfombras voladoras. Y muchas veces en los recursos mitológicos que tienen que ver con los árabes o con los musulmanes, siempre aparece una alfombra voladora. Siempre hay una alfombra voladora. Y obviamente que si la alfombra voladora allí y los discos de oro batido acá, tenían que ser medios de transporte. Particularmente, vuelvo con los discos de oro batido, porque para mí son supremamente sorprendentes. Algunos estudiosos afirman que fueron los objetos que permitieron que los diseñadores de las líneas de Nazca pudieran concebir las líneas de Nazca. Pero para hacerlo tenían que estar en el aire, para poder mirar el conjunto, porque desde el piso, al mirar de manera horizontal, ves una filita de tierra apilada que se extiende y se extiende y se extiende, pero no te dice nada. Pero cuando lo ves desde la altura, ves la profundidad, entonces ves aquel mono con cola prensil, el colibrí impresionantemente gigante, y todas esas figuras, algunas zoomorfas y algunas que son figuras geométricas perfectas. ¿Quién las diseñó y cómo lo hicieron? Tuvo que haber sido desde el aire. No existe otra posibilidad. Porque diríamos desde una colina, pero una colina no podría dominar una extensión de casi 800 kilómetros. Es imposible. Por lo tanto, estas figuras, pongámoslo, los discos de oro batido o en todo caso otro ingenio volante, algo que desde el aire pudiera ser observar hacia abajo. Y ojo con una característica, tendría que ser un aparato que pudiera mantenerse en suspensión, es decir, quedarse quieto en un lugar determinado. Y eso explicaría también que justo allí, si se entiende que esto pudo haber sido como una especie de mapa celeste que orientaría a hipotéticos visitantes del espacio exterior para que se pudieran ubicar en el planeta, o por qué no pensarlo, lo que hizo Carl Sagan con aquel famoso disco del Pioneer, creo que fue el Pioneer 2, que lo incluyó ahí, en donde tenía una referencia y un resumen de quiénes vivíamos en el planeta, cómo éramos los seres humanos, qué nos gustaba, qué música escuchábamos, es decir, contar una pequeña historia de esta humanidad. ¿Por qué no las líneas de Nazca? Dicen algunos. Podría ser simple y llanamente una forma de contarles a los visitantes venidos del espacio exterior quiénes éramos nosotros, qué habrían de encontrar. Y las líneas geométricas podrían estar señalando distintas direcciones que pudieran tener un significado muy especial, tal vez asimilados hacia polos magnéticos o hacia, no sé, distintas regiones que por sus características fueran interesantes para aquellos hipotéticos visitantes. Y eso, justamente, podría ser reforzado con aquel famoso candelabro de Pisco,
que en un risco frente al mar es un candelabro que es un tridente que tiene 120 metros de altura, creo, y que puede ser visto desde muy mar adentro y que puede ser visto desde el aire, que de hecho dicen algunos que los aviones que cruzan por esa zona pueden ver perfectamente allá el candelabro de Pisco. Y este candelabro de Pisco podría ser, algunos llegan a afirmar que es un sismómetro, no sé cómo podría funcionar como sismómetro, pero otros dicen sería un instrumento, creo que en aviación, si no estoy mal, yo realmente ofrezco disculpas porque no tengo la certeza de que así sea, como una especie de VOR o guía para tomar una pista, sobre todo cuando es una pista difícil, que se le ponen pues estas ayudas, pongámoslo en términos de ayudas, y mucho más, si este es un risco y aquí comienza la planicie y él está aquí, pues queda mucho más fácil que pueda ser como punto de referencia de altura, de orientación y demás para quien intente aterrizar sobre esta superficie. Obviamente que todas estas son elucubraciones, son hipótesis, son teorías que no pueden ser probadas de ninguna manera, pero están ahí. Por lo tanto, sí es cierto que hubo muchos aparatos voladores. Tiene que haber sido así. Y eso que nos queda, y lo he guardado, porque no quiero hacerlo en este capítulo, pero les prometo que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con toda, es decir, con toda la rigurosidad y la investigación previa, porque lo voy a tomar justamente desde la fuente real de toda esta historia. Estoy hablando de los vimanas. Esos aparatos sí que son sorprendentes y que moldearon toda la cultura india, que no hindú, aunque bueno, digámoslo hindú también, pero porque hindú es el que sigue el hinduismo, India. Y con la condición de que existían diversos tipos de vimanas, como si fueran aviones de hoy, el F-18, el F-16, el B-52, así, más o menos. Tenían nomenclaturas y tenían nombres, y voy a adelantar algunos así muy rápidamente. El uno sería, ¿cómo es que? A ver, hombre, que lo tenía por aquí anotado, que no se me vaya a perder los nombres. El uno sería el... Hombre. No lo encuentro por aquí. Pero les prometo que en lo próximo les voy a contar, porque tenía aquí estas anotaciones. Y les voy a contar las características de los vimanas y cómo esos vimanas determinaron la historia de la India, cómo destruyeron ciudades. Y cuando uno lee en este libro, miren ustedes, aquí los tengo, vean. El Mahabharata, tomo 1, Mahabharata, tomo 2, los dos libros, el Mahabharata, y aquí los tomaron para meterlos en, o están en el Bhagavad Gita, en los Rig Veda, en el Bhishma Parva, en el Mahavira Charita y en muchos otros textos, pero son de esta fuente. Y de aquí voy a tomar y les voy a leer textualmente las descripciones de estos aparatos, pero aparte de eso, lo letales que eran las armas que portaban estos aparatos, los vimana. Pero será en otro capítulo. Por ahora lo voy a dejar acá, porque yo creo que es suficiente y es interesante lo que les he contado para demostrar que en efecto, que en la antigüedad sí hubo aparatos voladores, algunos hechos por el hombre, otros encontrados, pero están ahí. Que antes hablábamos de avistamientos, ahora hablamos de objetos que de alguna parte tuvieron que haber salido. ¿Quién les enseñó a hacerlos? ¿Por qué? ¿Cómo? Esa es la inquietud que les dejo a ustedes. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad va a ser otro delicioso viaje de historias. Por ahora, gracias. Chao.